Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Trastornos de la articulación temporomandibular. Introducción. Los trastornos de la articulación temporomandibular, o TM, son un grupo de problemas médicos relacionados con la articulación de la mandíbula. Los trastornos temporomandibulares pueden causar dolores de cabeza, dolor en el oído, problemas para masticar, chasquidos, bloqueo de la mandíbula y otros síntomas que afectan su calidad de vida. Este programa le explicará qué son los trastornos temporomandibulares. También repasará la anatomía de la mandíbula, los síntomas, las causas, el diagnóstico y las opciones de tratamiento de la enfermedad. Anatomía. La articulación temporomandibular, o ATM, es una de las articulaciones más utilizadas del cuerpo. Se usa cuando comemos, hablamos, masticamos y bostezamos. La articulación TM conecta la mandíbula inferior al hueso temporal, que se ubica al lado de la cabeza. Hay dos articulaciones temporomandibulares, una en cada lado de la mandíbula. Debido a que las articulaciones temporomandibulares son flexibles, la mandíbula puede moverse suavemente de arriba a abajo y lateralmente, permitiéndonos hablar, masticar y bostezar. Los músculos que están unidos a la articulación de la mandíbula o alrededor de ésta controlan su posición y su movimiento. Cuando abrimos la boca, los bordes redondeados de la articulación de la mandíbula inferior, llamados cóndilos, se deslizan por la cuenca de la articulación del hueso temporal. Los cóndilos vuelven a deslizarse hasta adquirir su posición original cuando cerramos la boca. Para que este movimiento sea suave, existe un disco blando entre los cóndilos y el hueso temporal. Este disco está formado de cartílago que absorbe los choques de la articulación temporomandibular cuando masticamos o realizamos otros movimientos. Un tendón es la parte del músculo que se une al hueso. Tipos de trastornos ATM. Los trastornos temporomandibulares pueden agruparse en tres categorías principales: trastornos musculares, trastornos de dislocación de las articulaciones, trastornos degenerativos de las articulaciones. Los trastornos musculares. Estos trastornos consisten de dolores en los músculos que controlan la función de la mandíbula, así como los músculos del cuello y los hombros. Este tipo de dolor se llama dolor miofacial y es la forma más común de trastorno temporomandibular. Trastornos de dislocación de las articulaciones. Estos trastornos tienen que ver con una lesión o inflamación de la articulación temporomandibular, tales como una mandíbula dislocada, un disco desplazado o una lesión en el hueso. Trastornos degenerativos. Estos trastornos están relacionados con el desgaste de la articulación temporomandibular, como por ejemplo la artritis. Estos llevan a la destrucción del cartílago que cubre la articulación temporomandibular. Los trastornos suelen ser relacionados con el envejecimiento.
patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Causas. Las causas de los trastornos de la articulación temporomandibular pueden ser lesiones, desgaste por la edad o factores de comportamiento. Una lesión grave en la articulación temporomandibular puede producir trastornos. Por ejemplo, un golpe fuerte a la mandíbula puede fracturar los huesos de la articulación o dañar el disco. Esto altera el movimiento suave de la mandíbula y causa dolor o hace que la mandíbula se bloquee. El desgaste de la articulación temporomandibular debido a la edad puede causar trastornos como la artritis. La artritis en la articulación de la mandíbula puede surgir como resultado de una lesión. A veces, ciertos comportamientos o condiciones pueden causar trastornos temporomandibulares. Por ejemplo, en algunas personas, masticar chicle con regularidad puede causar trastornos temporomandibulares. Rechinar y apretar fuertemente los dientes puede aumentar el desgaste en el cartílago de la articulación TM. Esto puede causar dolor en el oído y en la mandíbula. En ocasiones, la gente que tiene estrés rechina y aprieta fuertemente los dientes. Si los dientes no encajan bien, esto puede causar que una persona mastique por un solo lado de la boca la mayoría del tiempo, y a veces causa trastornos temporomandibulares. Signos y síntomas. Una gran variedad de síntomas pueden relacionarse con los trastornos de la articulación temporomandibular. El dolor principalmente de los músculos de la articulación temporomandibular es el síntoma más común. Otros síntomas de trastornos de la articulación temporomandibular son movimiento limitado o mandíbula bloqueada, dolor en la cara, el cuello o los hombros, chasquidos o sonidos crepitantes en la articulación de la mandíbula, con dolor al abrir o cerrar la boca, un cambio serio y repentino en la forma en que los dientes inferiores y superiores se alinean al juntarse. En ocasiones los síntomas como los dolores de cabeza, el dolor de oído, los mareos y los problemas de audición están relacionados con los trastornos de la articulación temporomandibular. Es muy probable que las personas que experimentan chasquidos en la mandíbula tengan un disco en una posición anormal. No se necesita tratamiento, siempre y cuando el disco desplazado no cause dolor u otros problemas. Las molestias esporádicas en la mandíbula o en los músculos para masticar son bastante comunes y normalmente no son una razón para preocuparse. Debe consultar con su médico si el dolor es agudo o si no desaparece. Diagnóstico. Debido a que se desconocen las causas exactas y los síntomas de los trastornos de la articulación temporomandibular, es difícil diagnosticar estos trastornos. No existe un examen que sea definitivo para diagnosticar los trastornos de la articulación temporomandibular. En la mayoría de los casos, la descripción de los síntomas del paciente junto con un sencillo examen físico de la cara y la mandíbula, aportan información útil para el diagnóstico. El examen físico consiste en examinar las articulaciones de la mandíbula y los músculos de la masticación para localizar el dolor o la sensibilidad o escuchar chasquidos, crujidos o ruidos crepitantes durante el movimiento de la mandíbula y comprobar
si existe movimiento limitado o bloqueo de la mandíbula al abrir o cerrar la boca. Es muy importante revisar los antecedentes médicos y dentales del paciente. En la mayoría de los casos, estos aportan información suficiente para localizar el dolor o el problema de la mandíbula, hacer un diagnóstico y empezar un tratamiento que alivie el dolor o el bloqueo de la mandíbula. Los rayos X dentales usuales y los rayos X de la ATM, llamados radiografías transcraneales, no siempre son útiles para diagnosticar desórdenes temporomandibulares, ATM por sus siglas en inglés. Otras técnicas radiográficas tales como artrografías, imágenes por resonancia magnética, IRM, y tomografías axiales computarizadas, TAC, pueden ser necesarias. Tratamiento. El tratamiento de los trastornos de la articulación temporomandibular empieza con terapias conservadoras. Los tratamientos conservadores son sencillos y no requieren de cirugía o de cambios en la mordida, ya que muchos de los trastornos de la articulación temporomandibular son temporales y no empeoran. Un tratamiento sencillo y conservador es todo lo que se necesita para aliviar las molestias. Los tratamientos irreversibles provocan cambios permanentes en la estructura y la posición de la mandíbula o los dientes. Existen otras alternativas que usted mismo puede hacer y que son útiles para aliviar los síntomas de los trastornos de la articulación temporomandibular. Estas alternativas incluyen el descanso, aplicar compresas calientes y frías y los medicamentos antiinflamatorios. El descanso de la mandíbula puede ayudar a curar las articulaciones temporomandibulares. Los pacientes deben dejar de masticar chicle, evitar comer alimentos duros, pegajosos o crujientes y abrir demasiado la boca. El uso de compresas calientes o el hielo puede relajar los músculos. Inmediatamente después de una lesión en la articulación temporomandibular, es mejor aplicar frío que calor. El médico puede recetar medicamentos para tratar la inflamación, relajar los músculos y controlar el dolor. Para dolores leves, se pueden tomar medicamentos sin receta médica. Junto con los medicamentos, el médico puede recomendar fisioterapia para que la haga en su casa, la cual consiste en ejercicios suaves para relajar y estirar los músculos. Si el dolor se debe a que usted rechina o aprieta los dientes cuando está estresado, las técnicas de relajación pueden ayudar a reducir el dolor. El médico puede recomendar un aparato ortopédico o placa oclusal. Esto es un protector de plástico que se coloca sobre los dientes superiores o inferiores. Esto reduce el apretamiento y el rechinamiento de los dientes, lo que alivia la tensión muscular. Un aparato ortopédico bucal debe usarse solamente por un periodo de tiempo corto y no debe causar cambios permanentes en la mordida. Si el aparato provoca o empeora el dolor, el paciente debe dejar de usarlo y consultar con su médico. Tratamientos irreversibles que no han dado resultados efectivos y que pueden empeorar el problema incluyen la ortodoncia para cambiar la mordida, trabajos de corona y puente para el alineamiento de la mordida, el limado de los dientes para alinear la mordida o ajuste oclusal y las tablillas de estabilización, las cuales alteran la mordida permanentemente. Reemplazos quirúrgicos de las articulaciones de la mandíbula con implantes artificiales pueden causar dolor severo y daño permanente de la articulación mandibular.
Algunos de estos aparatos pueden fallar en su funcionamiento o a la larga se pueden romper o desbaratar dentro de la mandíbula. Los tratamientos quirúrgicos son con frecuencia irreversibles y por lo tanto se deben evitar siempre y cuando sea posible. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. Los trastornos de la articulación temporomandibular o trastornos ATM son un grupo de problemas médicos relacionados con la articulación de la mandíbula. Pueden causar dolores de cabeza, dolor en el oído, problemas al masticar, ruidos en la mandíbula y encajamiento de la mandíbula. Los trastornos de la ATM pueden ser causados por lesiones, por desgaste debido al envejecimiento o por factores relacionados con el comportamiento. Una gran variedad de síntomas pueden relacionarse con los trastornos de la articulación temporomandibular. El dolor, especialmente en los músculos de la ATM, es el síntoma más común. Otros síntomas de los trastornos ATM incluyen movimiento limitado o bloqueo de la mandíbula, dolor que se irradia a través de la cara, la mandíbula o el cuello, chasquidos o crujidos dolorosos en la mandíbula con dolor al abrir o cerrar la boca, cambio repentino y severo en la manera como los dientes superiores e inferiores encajan entre sí. El tratamiento de los trastornos ATM comienza con terapias conservadoras. Las terapias conservadoras son simples y no requieren de cirugía o de cambios en la mordida. Debido a que la mayoría de los trastornos ATM son temporales y no se empeoran, los tratamientos conservadores y simples son todo lo que se necesita generalmente para aliviar la incomodidad. Prácticas de autocuidado que suelen ser útiles para aliviar los síntomas del trastorno ATM incluyen el tratamiento con descanso, calor, hielo y medicamentos. Si el dolor es debido al apretamiento de dientes por estrés, las técnicas de relajación para manejar el estrés pueden reducir el dolor causado por el trastorno ATM. Gracias por usar Explain.